Capítulo 29. Las pupilas de Daniel vacilaron ante la confesión de Sylvia. El gobernante de una nación entera acababa de decir: "Te amo", y no tenía idea de cómo procesar eso. Daniel no era tonto, había presentido que Sylvia albergaba sentimientos por él desde hacía algún tiempo. Era imposible no darse cuenta, incluso aunque hubiera intentado permanecer ajeno a ello. Habían pasado incontables horas juntos. Hubo momentos en que Daniel la salvó del peligro más de una vez. Era natural que alguien desarrollara sentimientos por la persona que lo protegía. Pero pensar que esos sentimientos habían evolucionado hasta convertirse en amor, eso no lo había previsto. Después de un breve silencio, Daniel tragó saliva secamente y finalmente abrió la boca. Su Majestad. ¿Entiende completamente lo que acaba de decir? Sylvia hizo un pequeño gesto con la cabeza. Significaba que estaba siendo sincera. Eso dejó a Daniel momentáneamente sin palabras, nervioso por el peso de sus palabras. Esa fue una declaración impulsiva, Su Majestad. Dado su estado de confusión actual, es muy probable que no esté pensando con claridad. Por lo tanto, Daniel se interrumpió a mitad de la frase. Desde lejos, los gritos de los soldados llegaban a través del viento. Debemos garantizar la seguridad de Su Majestad. Rápido. Segundo pelotón, centren su búsqueda en almacenes y zonas de almacenamiento. Tercer pelotón, me acompañan. Registren el jardín exterior. Comprendido. Segundo pelotón. ¿Me oyeron? Síganme. Muévanse. Parecía que la Guardia Imperial ya había llegado a las cercanías. Su Majestad Daniel sacó un pañuelo del interior de su uniforme. La Guardia llegará enseguida. Son discretos, pero aún así corren rumores. Sería mejor que Su Majestad se secara esas lágrimas. Era su manera de pedirle que mantuviera su dignidad. Que los soldados la vieran llorando podía despertar chismes no deseados. Sus palabras eran completamente lógicas, pero algo en ellas no le sentó bien. Sylvia exhaló profundamente, tranquilizándose, y extendió la mano para tomar el pañuelo. Pero justo cuando estaba a punto de agarrarlo, su mano se detuvo en el aire. Después de un breve momento de vacilación, retiró la mano y levantó la barbilla para mirarlo a los ojos. Un atisbo de petulancia nubló las profundidades azules de su mirada. ¿Podrías limpiarlos por mí? ¿Quieres que lo haga yo mismo? Sí. Es una orden. Daniel no entendía por qué Sylvia actuaba de esa manera, pero obedeció. Disculpe. Entonces, inclinando ligeramente la cabeza, Daniel ahuecó suavemente la mejilla de Sylvia con su mano que sostenía el pañuelo. Con cuidado, comenzó a limpiar las lágrimas acumuladas en las comisuras de sus ojos. Sylvia aceptó su toque con una expresión ligeramente suavizada, como si estuviera complacida. Ver a Sylvia actuar de manera tan infantil era completamente diferente de la compostura habitual del emperador. Ella siempre se comportó como una adulta, pero ahora, con la guardia baja, parecía extrañamente entrañable. Pero cuando Daniel terminó de secar las lágrimas, las siguientes palabras de Sylvia destrozaron cualquier sensación de ternura. Entonces, ¿cuál es tu respuesta? Daniel se quedó paralizado, con la mano a medio retirar. Ni se te ocurra restarle importancia. Fui sincero. Ella quería una respuesta clara a su atrevida confesión. Daniel entendió de dónde venía ella. Desestimar los sentimientos sinceros de alguien como si fuera una broma no era mejor que un pecado. Así, Daniel decidió abordar la honestidad de Sylvia con la misma seriedad. Su Majestad, estamos en guerra. Este no es el momento adecuado para hablar de amor. Aunque le diera una respuesta, ¿qué cambiaría? ¿Era esa su manera de rechazarla? Sylvia, preparándose para el rechazo, forzó una sonrisa amarga. Pero las siguientes palabras de Daniel tomaron un giro inesperado. Sin embargo, una vez que la guerra termine, las cosas podrían ser diferentes. La expresión decepcionada de Sylvia se transformó en confusión. Sí, cuando termine la guerra, Su Majestad aún guarda esos sentimientos por mí. Mirando hacia Sylvia, Daniel dejó que una leve sonrisa cruzara sus labios. Entonces prometo aceptar tu corazón con la misma sinceridad. En otras palabras, si sus sentimientos no vacilaban incluso después de la guerra, él los correspondería. Daniel creía que las emociones de Sylvia eran algo temporal e impulsivo. Los sentimientos eran volubles por naturaleza. Se moldeaban y cambiaban con el tiempo y las circunstancias. Pero Daniel no tenía forma de saberlo. Que los sentimientos de Sylvia existían desde mucho antes de lo que él imaginaba. Su confesión no nació de un impulso fugaz. Así que para Sylvia, las palabras de Daniel no fueron muy diferentes a decir: casémonos después de la guerra. ¿Hablas en serio? Sylvia preguntó con los ojos abiertos por la incredulidad, como una niña inocente.
Cuando Daniel asintió en señal de afirmación, los labios de Sylvia se separaron ligeramente. Su corazón latía sin control y un leve zumbido llenó sus oídos. Su mente se quedó en blanco por la abrumadora emoción mientras instintivamente buscaba el brazo de Daniel. ¿Su Majestad? Sobresaltado, Daniel instintivamente intentó dar un paso atrás, pero Sylvia se puso de puntillas. Sus rostros se acercaron, y sus labios se encontraron. Exclamación de cierre. Bajo la luz de la luna, el beso se prolongó durante varios segundos antes de interrumpirse suavemente. Sylvia se puso de puntillas y miró a Daniel aturdida, pero entonces comprendió. Sylvia se sonrojó y rápidamente desvió la mirada. Lo siento, eso definitivamente fue, una ola de vergüenza la invadió con tanta fuerza que ni siquiera ella entendió por qué había actuado con tanta audacia. Cubriéndose la boca con la mano, los ojos azules de Sylvia se entrecerraron. Eso fue impulsivo. Sí. Así que, por favor, olvida lo que pasó. Pero por más que pedía, no había manera de borrar de su memoria un beso con el emperador. Daniel estaba igualmente atónito y un silencio incómodo cayó entre ellos. Después de una larga y tensa pausa, Daniel finalmente encontró su voz, aturdido. Su Majestad, lo siento, no digas nada. Ahora no. Daniel hizo lo que ella le pidió. La verdad es que no sabía qué podía decir en ese momento, así que permanecer en silencio fue un alivio. Mientras esa extraña tensión persistía entre ellos, el sonido de los pasos de los soldados que se acercaban rompió la noche. Si se quedaran allí, nerviosos y torpes, solo parecerían sospechosos. Aclarándose la garganta para calmar los ánimos, Daniel Nobeligt ofreció. Si su Majestad necesita más tiempo para recomponerse, enviaré a los soldados lejos. Sylvia sonrió levemente ante su consideración pero negó con la cabeza. No pasa nada. Tú mismo lo dijiste, ¿verdad? Que el tú actual existe, con recuerdos indeseados y todo. Lo mismo me aplica a mí. Sylvia respiró profundamente y miró hacia adelante. No soy un reemplazo para la princesa. Daniel mismo se lo había dicho. La persona a la que servía no era la princesa muerta, sino el emperador que estaba frente a él. Y los demás creyeron lo mismo. Así ya no se aferraría a los recuerdos de los muertos. No importa lo que digan los demás, yo soy el legítimo emperador de este imperio. Daniel observó a Sylvia, nuevamente resuelta, y rió entre dientes. Por supuesto, Su Majestad. En la vida, la gente inevitablemente acumula desesperación, grande o pequeña. Ninguna vida transcurre sin problemas y las dificultades llegan, independientemente de nuestra voluntad. Cuanto mayores son las dificultades, más personas se quiebran bajo su peso. Ni siquiera el emperador del imperio estuvo exento de ese duro destino. Estoy bien. ¿De verdad estoy bien, director del Consejo Interno? ¿Por qué lloras? No, de hecho, debería ser yo quien se disculpe. Basta, apresúrense a casa. Que nadie se preocupe. Dije que no estoy herido. Pero las dificultades eran algo que se podía superar, dependiendo de la determinación de cada uno. Sylvia, rodeada de su guardia imperial y de miembros del Consejo Interno, charlando animadamente, era prueba de ello. Daniel exhaló en silencioso alivio, pero un escalofrío inquietante permaneció en los bordes de su mente. Son pocos los que conocen la verdad del pasado de Sylvia, pero... en el momento en que esa impactante verdad se extendiera por todo el imperio en forma de rumor, la nación caería en un caos irreversible. Ya estaban luchando para defenderse de la República y las naciones aliadas. Si estallara una guerra civil ahora, podría significar la caída del imperio. Por supuesto, la evidencia de que Sylvia no es de sangre imperial permaneció encerrada en el relicario imperial. Un lugar al que nadie se atrevía a acercarse y, si fuera necesario, podría ser destruido, borrando la evidencia de este mundo por completo. Un simple rumor por sí solo no sería suficiente para iniciar una guerra civil. Pero si el que difunde el rumor es el príncipe. El colapso del imperio ya no era imposible. Daniel exhaló bruscamente y volvió su mirada hacia la ciudad vieja. El príncipe estaba allí ahora, confinado en la catedral, esperando a Daniel Steiner. Arno, debiste conocer el poder de la información que poseías. Por eso te atreviste a negociar con tanta confianza ese día. La imagen de la sonrisa enloquecida de Arno junto al cadáver de su asistente resurgió en la mente de Daniel. Lo siento, pero... La expresión de Daniel se endureció. No tengo intención de negociar contigo. Se aseguraría de que Arno pagara caro la desesperación que había infligido a Sylvia. Al mismo tiempo, en las tierras altas cubiertas de nieve a lo largo de la frontera de la República, dos figuras, un hombre y una mujer, se detuvieron para respirar frente a un extraño edificio de 3 pisos situado en lo alto de un acantilado escarpado. ¿Estamos de nuevo en la Torre del Mago, eh?
El subordinado habló en un tono medio en broma, a lo que Belov, un agente de inteligencia de la República, dejó escapar una risa silenciosa. Acostúmbrate. Vendrás aquí a menudo de ahora en adelante. Aunque, por ahora, nuestro gran mago estará operando fuera de la torre. Eso es porque el presidente aceptó las exigencias de Serail, ¿verdad? Resina de alta densidad, alfileres de latón, membranas animales y también piedras mágicas de almacenamiento. ¿Qué planea fabricar exactamente? No es asunto nuestro. Nuestro trabajo es cumplir órdenes. Guarda tu curiosidad y cuida tus palabras delante de Serail. Si vuelve a ocurrir algo como la última vez, ni siquiera yo podré cubrirte. Ante la advertencia de Belov, el subordinado asintió rápidamente. Al ver que el subordinado se ponía rígido, Belov abrió la puerta de la torre del mago y entró. Aclarándose la garganta, Belov levantó la voz, proyectándola hacia arriba, hacia el tercer piso, donde probablemente Serail estaba esperando. Gran mago. Soy Belov. He venido a acompañarte como estaba previsto. Si no has terminado de empacar, puedo ayudarte. Ruido sordo. Antes de que Belov pudiera terminar de hablar, una parte del suelo del rincón se hundió bruscamente. ¿Qué? Belov, sobresaltado, se acercó al suelo hundido, revelando una escalera que conducía a un nivel subterráneo. Su subordinado se quedó mirando fijamente la abertura antes de hablar. ¿Había una escalera que conducía al sótano en el primer piso? Esta es la primera vez que lo veo también. Espera, ¿en serio? ¿Primera vez? No soy el administrador del edificio. Estoy aquí para cumplir órdenes de arriba. ¿Por qué iba a saber el plano? La aguda respuesta de Belov hizo que el subordinado asintiera, comprendiendo la lógica. Después de pensarlo un momento, Belov comenzó a bajar las escaleras. Parecía claramente que estaban destinados a caer. Dudar sería de mala educación. Detrás de ellos, Belov y su subordinado descendieron con cuidado, apoyándose contra las paredes. Se detuvieron frente a una puerta por cuyos bordes se filtraba luz. Belov respiró profundamente y luego abrió la puerta, revelando un jardín interior. Las mariposas volaban por el aire, mientras las flores florecían en colores vivos y naturales. Por un momento, Belov se preguntó cómo era posible algo así bajo tierra, cuando un suave zumbido llegó a sus oídos. Al volverse hacia la fuente del sonido, vio a Serail regando las flores con una regadera. ¿Gran mago? Belov la llamó por su nombre con cautela, lo que provocó que Serail se detuviera. Tras dejar la regadera, Serail se giró para mirarlos. Cabello blanco cayendo en cascada, ojos carmesí parpadeando suavemente. Cuando sus miradas se cruzaron, Belov se quedó paralizado. Serail frunció una ceja, visiblemente disgustado. ¿Qué miras? Me llamaste, así que di algo. Volviendo en sí, Belov tosió y habló rápidamente. Mis disculpas. Yendo al grano. El presidente ha aceptado sus exigencias, gran mago. Ha prometido proporcionar todas las comodidades y materiales de la más alta calidad. Además, Belov chasqueó los dedos, lo que provocó que su subordinado diera un paso adelante. El subordinado abrió el grueso maletín que tenía en las manos. En el interior se encontraba un conjunto de uniforme militar y la insignia de un teniente coronel. Para facilitar sus operaciones en el frente, el presidente le ha otorgado el grado de teniente coronel del ejército. Un obsequio de nuestra república. Esperamos que lo acepte. ¿Mi alojamiento? Me niego a quedarme en un sitio sin agua caliente. Están organizando el mejor alojamiento disponible localmente. Al escuchar las palabras de Belov, Serail sonrió con satisfacción. Bien. Esta vez te preparaste decentemente. Entonces supongo que también debo demostrarte mi valía. Es justo recordarles a tus superiores que mis habilidades no han decaído. Al levantar una mano, un estallido de luz se formó sobre su palma y una pistola cayó perfectamente en su mano. Belov se preguntó qué pretendía demostrar, cuando Serail levantó tranquilamente la pistola hacia su sien. Gran mago. Ignorando el pánico de Belov, Serail sonrió y apretó el gatillo. Estallido. La bala se disparó y su cráneo estalló en una explosión de sangre. El color carmesí se esparció por el jardín, manchando las flores al instante. Un poco salpicó la cara de Belov, pero a nadie le importó. El subordinado se desplomó, incapaz de comprender la escena. Ser testigo de cómo alguien se volaba la cabeza a pocos metros de distancia hacía que mantener la compostura fuera imposible. Belov también se quedó paralizado, incapaz de procesar por qué Serail acababa de quitarse la vida. En ese momento, una de las puertas que comunicaban con el jardín se abrió y se escuchó una carcajada. Ja. Miren esas caras de tontos. ¿En serio creían que estaba muerto? Al girar la cabeza, Belov vio a Serail allí de pie, completamente ileso. Su mente se quedó estancada, incapaz de procesar lo que estaba viendo.
Abriendo y cerrando la boca como un pez dorado, Belov logró pronunciar las palabras. ¿Gran mago? ¿Qué demonios acaba de pasar? ¿No te das cuenta? No era yo, era una muñeca. ¿Una muñeca? Sonriendo, Serail asintió. Sí. Una de las muchas razones por las que nuestro querido presidente se arrastra a mis pies es por mi magia de marionetas. Cosas clasificadas, ultrasecretas, pero les contaré a ustedes dos. Hablando como si les concediera un privilegio increíble, Serail se dirigió hacia la muñeca desplomada. El charco de sangre que lo rodeaba lo hacía indistinguible de un cadáver real. Ya que lo entiendes, ayúdame a limpiar esto. Esta muñeca vale más que sus 2 vidas juntas. Hay que reciclar las piezas cuando termine el espectáculo. Belov asintió rápidamente. Entendido. Además, permítame agradecerle nuevamente en nombre del presidente. Le informaré personalmente de su generoso servicio a la causa de la República. ¿A quién le importa? La expresión de Serail se torció por la irritación. Me importa un bledo si tu república arde en llamas. La única razón por la que te ayudo es porque mi curiosidad por Daniel Steiner está por las nubes. ¿Te refieres al general de brigada Daniel Steiner? Exactamente. Sabes que siempre hablo con las estrellas, ¿verdad? Pero lo más extraño es que las estrellas no pueden definirlo. Serail no era perfecta, pero podía leer el destino a través de las estrellas. Podía ver qué tipo de vida llevaría a alguien y cómo terminaría. Pero el destino de Daniel Steiner estaba en blanco. Como si el destino no le afectara, avanzando solo hacia un futuro inexplorado e imprevisto. Lo más divertido fue que todos los que estuvieron involucrados con Daniel Steiner también vieron alterados sus destinos. No hubo precedentes. No hubo excepciones. Un monstruo que desafía los cielos y devora el destino mismo. Así veía Serail a Daniel Steiner. Si las estrellas no pueden definirlo, lo haré yo mismo. Una sonrisa seductora curvó los labios de Serail. Seré yo quien defina el destino de Daniel Steiner. A la mañana siguiente. Catedral de la Ciudad Vieja. Hacer clic, Arno, tendido en un banco de la catedral, abrió lentamente los ojos. La intensa luz que entraba a través de las vidrieras le hizo entrecerrar los ojos instintivamente. Hacer clic, unos pasos se acercaban constantemente. Arno se levantó aturdido y vio a Daniel caminando hacia él. El rostro inexpresivo lo puso un poco nervioso. Daniel cerró la distancia en silencio, deteniéndose a unos 10 pasos de distancia. Entonces, inesperadamente, Daniel cayó de rodillas. Príncipe Arno, había un ligero temblor en su voz. Encontré la evidencia de la que hablaste. Presencié el recuerdo completo del pasado. Decías la verdad. La actual emperadora, Sylvia, no tiene sangre imperial. El rostro de Arno se iluminó cuando se puso de pie de un salto. Todavía mareado por el sueño, tropezó brevemente, pero rápidamente recuperó el equilibrio. ¿Sí? Ya lo ves. Soy el único heredero legítimo de la sangre de mi padre. Yo, Arno von Amberg. Ahora lo entiendes, ¿verdad? Ese monstruo de Sylvia es un fraude. Daniel inclinó la cabeza, como si estuviera agobiado por la culpa. Sí. He estado sirviendo al amo equivocado todo este tiempo. El rostro de Arno se estiró en una sonrisa, gratamente sorprendido por lo bien que iba todo. Entonces esto será fácil. Daniel Steiner. Héroe del imperio. Con esa evidencia, me ascenderás al trono. Hazlo y te concederé lo que sea. Daniel meneó la cabeza. No deseo riquezas ni gloria. Solo deseo corregir lo que está mal. Pero, Su Alteza, aparte de nosotros, ¿alguien más conoce esta verdad? Sorprendido por la pregunta, Arno hizo una pausa y luego respondió. Antes de decírtelo, solo el médico y yo lo sabíamos. El médico murió durante mi interrogatorio, así que ahora solo quedamos tú y yo. Veo. Daniel se puso de pie lentamente. Cuando sus miradas se cruzaron, la tensión se extendió por el rostro de Arno. La mirada de Daniel era la de un depredador. Su mente se despertó por completo. Algo anda mal. El aire se volvió opresivamente pesado. Daniel dio un paso lento y deliberado hacia Arno. Instintivamente, Arno se tambaleó hacia atrás. Entonces, como si la obra hubiera llegado a su conclusión. Si mueres aquí, nadie más descubrirá jamás la verdad. La voz de Daniel anunció el veredicto en el silencio. Las pupilas de Arno se dilataron. El lobo que tenía delante había mostrado sus colmillos y sus instintos gritaban con miedo primario. Arno tragó saliva secamente y gritó en pánico. Daniel Steiner. ¿Te das cuenta de lo que dices ahora mismo? Soy de sangre imperial. El heredero legítimo, portador del legado de mi padre. Daniel no se detuvo. La voz de Arno se elevó más y la desesperación hizo que su rostro palideciera. Alto. No te acerques más. Daniel Steiner, te ofrezco una oportunidad.
Una oportunidad para destronar a ese monstruo y resucitar al legítimo emperador. Yo. Por el bien del imperio. Pero cuanto más se acercaba Daniel, más temblaba Arno y un sudor frío le corría por la espalda. Al darse cuenta de que la situación estaba saliendo de control, Arno forzó una sonrisa torcida. Ah, ya veo. Estás preocupada, ¿verdad? Preocupada por lo que haré una vez que asuma el trono. No tienes por qué temer. Seguiré tus consejos, lo juro. Su sonrisa se distorsionó en algo lastimero. Piénsalo. Si trabajamos juntos, el imperio será tuyo. Nunca más tendrás que rendirle cuentas a ese monstruo de Selvia. Podríamos ser aliados. Sí, seré tu mejor aliado. A pesar de la desesperada persuasión, la expresión de Daniel permaneció fría y vacía de emoción. Acorralado, la espalda de Arno golpeó la pared de piedra y la superficie helada detuvo su retirada. Con la respiración entrecortada, Arno exclamó: Di algo. Dame una respuesta. El temblor en su voz delataba su compostura desmoronándose. Daniel finalmente se detuvo y lo miró fijamente. Arno. ¿De verdad crees que eres el legítimo emperador? Arno dudó y luego asintió temblorosamente. Entonces dime, ¿por qué crees eso? Arno lanzó una mirada atenta a Daniel antes de abrir la boca. Tú mismo viste el pasado. Soy el único que lleva la sangre de mi padre. ¿El linaje hace a un emperador? Entonces dime, ¿no debería esa sangre cargar con una mayor responsabilidad que cualquier otra persona? Mientras Arno vacilaba confundido, Daniel sacó unos guantes de cuero de su bolsillo. Antes de venir aquí, investigué tu pasado. Ni siquiera fue difícil. El director del Consejo Interno prácticamente me lo entregó, deseoso de contar todas las atrocidades que cometiste. Arno no pudo evitar quedarse boquiabierto mientras Daniel se ponía los guantes en las manos. Asesinaste a una de las criadas de Selvia, porque ella se negó a desvestirse para ti. Daniel flexionó sus dedos enguantados, formando un puño y luego relajándolo nuevamente. Y casi al mismo tiempo, un incendio provocado en las afueras de la capital se cobró la vida de una familia entera. ¿Recuerdas? Las pupilas de Arno temblaron levemente. La familia de esa criada, ¿no? Murieron por una sola razón. ¿Por qué te desagradaron? Arno se estremeció visiblemente. Nunca fuiste castigado. Padre lo ocultó, temiendo la vergüenza que traería al nombre imperial si saliera a la luz la verdad. Eso fue, y eso no fue todo. Jugaste con incontables vidas solo por capricho. Crímenes tan viles que apenas se pueden decir en voz alta. Sin embargo, nadie se resistió. No pudieron. La mirada fría de Daniel lo atravesó. Porque llevabas sangre imperial como hijo del emperador, Arno vivía por encima de la ley. Cometió atrocidades sin consecuencias, amparado por el trono. Castigarlo habría sido admitir los fallos de la propia familia imperial, por supuesto que lo protegieron. Y siempre hubo nobles apoyando a Arno, con la esperanza de usarlo como un títere para controlar el trono. Ni siquiera Bertam, su padre, pudo castigarlo sin provocar una guerra civil al alejarse de esos nobles. Así, Arno vivió su vida creyendo que aplastar a los demás era su legítimo privilegio. Como si violar los derechos fundamentales de los demás fuera un juego, un derecho. Pero su placer no duró. Cuando perdió la guerra de sucesión, esos mismos nobles lo abandonaron de la noche a la mañana. Ni siquiera el duque Belvar fue una excepción. Con Arno inutilizado, ya no tenían motivos para ocultar su depravación. Fue entonces cuando el odio de Arno hacia Selvia hizo metástasis. Ella le había robado todo. Su poder, su placer. Ese odio lo cegó de la realidad. Incluso después de su derrota absoluta, se negó a aceptarlo, consumido por arrastrar a Selvia hacia abajo. Impulsado por la obsesión, Arno buscó incansablemente debilidades y encontró una. Selvia no es de sangre imperial. Pero esa verdad, solo se convertiría en la soga alrededor de su cuello. Arno. El único mérito de un hombre miserable e incompetente como tú era tu sangre imperial. Sabías que era lo único que te protegía. Daniel metió la mano en su abrigo. Pero nunca entendiste la responsabilidad que exigía la sangre. Nunca mostraste ni una pizca de gratitud por ella. Cuando la mano de Daniel emergió, sostenía una pistola. Por eso, en nombre de todas sus víctimas, haré cumplir la ley. Daniel retiró tranquilamente la corredera de la pistola y cargó una bala. Hacer clic. El arma estaba lista. Daniel levantó el cañón y apuntó directamente a la cabeza de Arno. ¿Algunas palabras finales? La boca de Arno se abrió con atónita incredulidad. Al principio, pensó que era una amenaza, una táctica de negociación para ganar ventaja. Pero Daniel Steiner realmente tenía la intención de matarlo. Sus labios temblaban mientras tartamudeaba. ¿Estás loco? ¿Me matarías? ¿Al último linaje imperial? ¿Ese monstruo que Selvia arruinará? Daniel apretó el gatillo. Estallido.
La bala atravesó la frente de Arno. La sangre salpicó el mural detrás de él, manchando las imágenes sagradas. Arno, con expresión congelada por la sorpresa, cayó de rodillas. Poco a poco, su cabeza se inclinó hacia adelante. Daniel se quedó de pie junto a él, observando en silencio, luego arrojó la pistola junto a la mano sin vida de Arno. Chocar. Casi al mismo tiempo, las puertas de la catedral se abrieron de golpe. El comisario Bent y sus oficiales de escolta irrumpieron. ¿Qué pasó? ¿Estás bien? Estaban afuera cuando se escuchó el disparo, lo que provocó la avalancha hacia el interior. Bent corrió hacia la posición de Daniel, solo para tambalearse ante lo que tenía delante. Esto es, el cadáver del príncipe Arno, desplomado contra la pared. Los santos pintados en las vidrieras parecían mirarlo desde arriba, extrañamente serenos. Atónito, Bent no pudo hacer más que mirar fijamente. Daniel exhaló silenciosamente. ¿El príncipe Arno se ha quitado la vida? ¿Suicidio? Sí. Cuando lo confronté con las pruebas de sus crímenes relacionados con el partido sindical, se desesperó, y tomó una decisión trágica. ¿Qué? Aún así, el príncipe Arno, murmurando con incredulidad, Bent levantó la cabeza, solo para encontrarse con la fría mirada de Daniel Steiner. Fue un suicidio, señor comisario. Un escalofrío recorrió la columna de Bent. Esa mirada no dejaba lugar a discusión. Bent tragó saliva con fuerza y asintió. Comprendido. Daniel le dio una palmadita a Bent en el hombro y se giró para salir de la catedral. Finalmente capaz de respirar, Bent se acercó al cadáver de Arno con el oficial que lo escoltaba. Aunque conmocionados, pronto reanudaron sus tareas. Arrodillándose junto al cuerpo, el oficial lo inspeccionó de cerca, frunciendo el ceño. Comisionado. Algo anda mal. En la mayoría de los suicidios, el disparo se produce en la sien o dentro de la boca. Pero esta herida, está justo entre las cejas. El oficial frunció el ceño. Además, si el disparo fue a quemarropa, habría quemaduras de pólvora alrededor de la herida. Pero fíjate bien, la piel está limpia. Tendríamos que limpiar la sangre para asegurarnos, pero desde aquí, no hay ninguna quemadura. Esto no. Fue un suicidio. Bent lo interrumpió con voz temblorosa. El oficial levantó la vista lentamente y se encontró con la expresión endurecida de Bent. Fue un suicidio. ¿Entiendes? Los ojos del oficial se abrieron de par en par y entonces comprendió lo que pasaba. Él asintió inmediatamente. El miedo superó a la lógica, porque desafiar a Daniel Steiner era una sentencia de muerte. Daniel Steiner no era solo un héroe de guerra, tenía poder real en el imperio. Él comandaba fuerzas secretas, silenciando a los enemigos sin dejar rastro. El oficial, desesperado por vivir, se volvió hacia el cadáver de Arno y abrió la boca. Entendido. Claramente, fue un suicidio. ¿Pero por qué Daniel Steiner hizo esto? ¿Podría ser, tomar el control total del imperio? Sin darse cuenta del panorama completo, el oficial no pudo evitar temblar de miedo. Arno estaba muerto. El príncipe Arno se suicida tras revelarse sus vínculos con el Partido Sindical Laborista. Ese titular, encabezado por el diario imperial, se extendió por todo el imperio como un reguero de pólvora. Como era de esperar, la gente arremetió ferozmente contra el Partido Sindical. No solo habían cometido actos de traición, sino que también habían obligado a un miembro de la familia imperial a quitarse la vida. Incapaz de resistir la furia de la opinión pública, el Partido Sindical Laborista comenzó a desmoronarse. Casi al mismo tiempo, se aprobó la Ley de Gobierno Unificado de Crisis Nacional con la aprobación imperial de Selvia y se promulgó formalmente. Normalmente, la Ley de Gobernanza Unificada para la Crisis Nacional, que puso al Parlamento bajo el control de un solo partido, habría encontrado una fuerte resistencia. Pero esta vez, no hubo tal reacción. La exposición de la actividad criminal entre los miembros del Parlamento, combinada con la muerte altamente publicitada de Arno, dio un peso innegable al argumento en favor de un liderazgo fuerte y centralizado bajo su majestad el emperador. Y así, a medida que el sistema de partido único se consolidaba, el Partido Popular Central elegido personalmente por Daniel Steiner tomó el control del Parlamento. El día en que el Partido Popular Central se convirtió oficialmente en la única entidad política del imperio, el líder del partido El Recar se paró en el podio parlamentario y proclamó: "Por la nación, por el pueblo y por su majestad el emperador". Para los desinformados, parecía que el control de Selvia sobre el poder se había fortalecido, pero aquellos con oídos atentos y mentes agudas sabían que no era así. Sabían quién estaba realmente orquestando todo detrás de escena. Daniel Steiner. Algunos, incapaces de contenerse, susurraron esta verdad a sus conocidos más cercanos. Estos, deseosos de presumir de tan privilegiado conocimiento, comenzaron a difundir la historia como si fuera un chisme de alto nivel.
Daniel Steiner se encuentra hombro con el mismísimo emperador. Rumores como ese circulaban abiertamente. La influencia de Daniel Steiner había alcanzado cotas sin precedentes. Todo el imperio veneraba y temía al hombre conocido como Daniel Steiner. Su mismo nombre se había convertido en sinónimo de poder absoluto. Incluso oficiales de alto rango y funcionarios superiores apartaban la mirada o inclinaban la cabeza con nervioso respeto cada vez que aparecía. Daniel Steiner se había convertido en el poder incomparable en el núcleo del imperio y, sin embargo, mientras estaba sentado en el salón del cuartel general del personal, mirando fijamente por la ventana, un pensamiento singular ocupaba su mente. Quiero ir a casa. Había pasado un tiempo desde la muerte de Arno. Afuera, las hojas del bulevar empezaban a caer, anunciando la llegada del otoño. Daniel suspiró mientras observaba el paisaje urbano de la capital más allá de la ventana. Siento como si todos me miraran como si fuera una especie de fantasma, recordó lo que acababa de suceder. Sin querer nada más que un tranquilo descanso para tomar un café, entró al salón, solo para que los oficiales que conversaban adentro comenzaran a toser y a apresurarse a saludar como si se hubieran tragado la lengua. En el momento en que les devolvió el saludo, murmuraron algo sobre deberes urgentes y salieron corriendo en manada, dejándolo completamente solo en el espacioso salón. ¿Qué solo? Tal era la naturaleza del poder. Cuanto más alto se ascendía, más aislado se volvía. El problema fue que Daniel Steiner nunca había querido el poder. Simplemente hizo todo lo que pudo para sobrevivir y, de alguna manera, terminó aquí. Si le dijera a mi yo del pasado dónde terminaría, pensaría que estoy loca. En menos de 2 años, había pasado de ser un don nadie a general de brigada y ahora gobernante de facto del imperio. Si Kelly estuviera aquí, esto sería más fácil. Ese tonto ingenuo siempre tenía una forma de hacer que sus preocupaciones desaparecieran cuando se abrazaban. Perdido en los recuerdos de la infancia, Daniel tomó otro sorbo de su café amargo, justo cuando unos pasos resonaron detrás de él. Al darse la vuelta, vio un rostro familiar que no había visto en algún tiempo. Era el coronel Ernst, jefe del departamento de operaciones. ¿Jefe? Daniel se dirigió a él desconcertado, mientras Ernst levantaba su taza de café con una cálida sonrisa. Escuché que estuvo aquí, señor. ¿Le importa si comparto una taza con usted? Por supuesto que no, pero, Daniel frunció el ceño ligeramente al notar que Ernst parecía más delgado de lo habitual. ¿Estás bien? Parece que has perdido peso. Ah, eso, Ernst rió entre dientes con cansancio. No se lo va a creer, general. Mi maldita esposa amenazó con tirar toda mi colección de sellos por una discusión insignificante. ¿Tu colección de sellos? ¿Sí? Incluso las ediciones limitadas que acabo de comprar, ¿cómo las encontró? No lo sé. Estoy furioso, general. No he podido dormir, me preocupa que las esté tirando ahora mismo. Mientras divagaba, Ernst se contuvo y tosió torpemente. Ah, perdóname. No vine aquí a descargarte mis problemas. Daniel soltó una suave risita. Para nada. De verdad, me reconforta ver que no has cambiado. ¿Crees eso? Compartieron una pequeña risa, antes de que los ojos de Ernst se agudizaran ligeramente. Pero si me preguntas, general Steiner, has cambiado bastante. Daniel sonrió amargamente, incapaz de negarlo. He pasado por mucho. Y sin duda tus preocupaciones sobre la novela han crecido junto con tus responsabilidades. Imagino que el escrutinio público te pesa mucho. Sí. ¿Quién no sentiría la presión? Ernst asintió en señal de comprensión. Cuando llegué a este puesto, las constantes evaluaciones casi me aplastaron. Pero tu situación debe ser mucho peor. Aún así, no creo que tengas que preocuparte tanto. ¿Y eso por qué? Sencillo. Te has ganado la confianza del pueblo. Ernst miró por la ventana. Capturaste a Pembake, cambiaste la situación de la invasión aliada y expusiste sus experimentos con humanos. Gracias a ti, la reputación de las naciones aliadas está por los suelos y la Federación les ha retirado su apoyo. Eso solo había evitado el peor escenario posible, una guerra en 2 frentes. Y además, has estabilizado el caos interno del imperio, despiadadamente, quizá, pero con eficacia. Todo esto le otorga al pueblo algo invaluable. Los ojos de Ernst se entrecerraron levemente. Esperanza. La creencia de que podemos ganar esta guerra. La brisa se agitó mientras Ernst tomaba otro sorbo de café y se volvía hacia Daniel. Usted, general Steiner, es el rostro de esa esperanza. El faro de nuestra victoria. Así que, en nombre de todos los ciudadanos, permítame darle las gracias. Daniel forzó una sonrisa incómoda, encontrando las palabras vergonzosamente grandiosas. Eso no es necesario. Ya tengo suficientes cargas. Me parece bien.
Los ojos de Ernst se suavizaron con silenciosa preocupación. Pero su complexión no es muy buena, señor. Ha estado agotado. ¿Por qué no se toma un día para descansar? Necesita fuerzas para afrontar el futuro. Descansa, había sido agotador últimamente. No es una mala idea. Mientras Daniel pensaba qué hacer con su tiempo libre, Ernst aplastó su taza vacía con una mueca. En serio, el café aquí es pésimo. Prefiero beber achicoria. Daniel se rió en voz baja. Acordado. Mientras tanto, en los aposentos de la emperatriz viuda Mariante. Mamá, tengo algo que decirte. Sylvia entró sola, con expresión decidida. Sintiendo la gravedad del momento, Mariante sentó a su hija a su lado y escuchó atentamente. Sylvia, creyendo que su madre tenía todo el derecho a saber la verdad, confesó todo. Los recuerdos que había visto en la cripta imperial, la revelación de su falso linaje. Cuando terminó, la culpa pesaba mucho en su voz. Ya no tienes que verme como tu hija. Si me odias, si me guardas rencor, lo entenderé. Así que, por favor. Pero Mariante meneó suavemente la cabeza. Mi dulce niña, siempre serás mi hija. Hace tiempo que acepté esa decisión. Los ojos de Sylvia se abrieron de sorpresa. Hace mucho tiempo. Cariño, a veces eres tan ingenua. ¿Creías que no me daría cuenta? Mi hija, un día con una enfermedad terminal y al siguiente completamente sana. ¿Qué padre no sospecharía? Los labios de Mariante se curvaron en una sonrisa agridulce. Hace años que sé que no eres mi hijo biológico. Pero elegí amarte a pesar de todo. Era la única manera de expiar sus pecados. Madre, y no me malinterpretes. Nunca te vi como un sustituto de mi verdadera hija. Eres diferente, pero aún así eres mi hija amada. Los ojos azules de Sylvia se llenaron de lágrimas. Se había preparado para el rechazo, incluso el odio, pero su madre la abrazó por completo. Sylvia. Mi preciosa hija. Antes de que Sylvia pudiera llorar, Mariante cambió suavemente de tema. Por cierto, ¿cómo va tu vida amorosa? ¿Con ese oficial, Daniel Steiner? Hoy que estaban solos en el jardín, ¿han avanzado las cosas? La mención del nombre de Daniel secó las lágrimas de Sylvia, reemplazadas por mejillas sonrojadas. Se aclaró la garganta, avergonzada al resurgir de sus vívidos recuerdos. Su beso bajo la luz de la luna. Lo hizo, su voz era débil, pero clara. Mariante jadeó y aplaudió. Dios mío. ¿Ya? Supongo que es pasión juvenil. Tu padre tardó mucho más en llegar tan lejos. Inclinándose, ella sonrió con picardía. ¿Qué tal te fue? Puedes contárselo a tu madre. Quizá pueda darte algún consejo. Sylvia dudó, recordando el beso, su mente quedándose en blanco y su corazón latiendo salvajemente. Yo, no sé. Fue tan repentino, solo recuerdo que tenía el corazón acelerado. Comprensible. Primera vez, nada menos que en el jardín. Los nervios probablemente lo taparon todo. Imagínate que te pillen. ¡Qué escándalo! Sylvia frunció el ceño confundida ante la frase. Entonces Mariante le apretó suavemente la mano. Pero, cariño, no lo dejaste acabar dentro, ¿verdad? Por muy apasionado que sea, debes usar protección antes del matrimonio. Sylvia parpadeó. ¿Terminar, qué? ¿Qué te parece? Su clímax, claro, clímax. Cuando comprendió, el rostro de Sylvia se puso rojo. Habían estado teniendo conversaciones completamente diferentes. Ella, más nerviosa que nunca, gritó instintivamente. ¿No fue eso, madre? Deja de decir esas cosas indecentes o me voy. Mariante la observó con silenciosa diversión mientras Sylvia salía pisando fuerte, todavía sonrojada furiosamente. Una vez sola, Mariante apoyó la mejilla en su mano con un suspiro. Qué tímido, si Daniel no daba el primer paso, Sylvia tal vez nunca reuniría el coraje suficiente. Sí, Mariante estaba convencida. Su hija necesitaba un poco de intervención materna. Otoño. La temporada de la cosecha, la temporada de la abundancia. Es el momento en el que, con solo mirar los campos de trigo teñidos de luz dorada, la paz se instala sin darse cuenta en el corazón. No es exagerado decir que, durante esta época, no solo los estudiantes sino también los trabajadores se dejan llevar por el sentimentalismo y empiezan a reflexionar sobre sus vidas. Precisamente por eso, a menos que haya una orden desde arriba, la gente suele evitar empezar cualquier cosa nueva en otoño. Tal es el hechizo que esta temporada lanza sobre los humanos. Pero no importa dónde vayas, siempre hay lunáticos que se niegan a jugar dentro de los límites de lo normal. ¿Quieres cubrir una historia sobre el general de brigada Daniel Steiner? Coramin, el editor jefe del periódico independiente Record Fear, miró con incredulidad al periodista que estaba frente a él. Saldón. Oye, ¿escuché bien? Preguntó de nuevo, con la voz cargada de preocupación, pero la respuesta de Saldón fue firme. Sí, señor.
¿Nunca le ha parecido extraño? ¿Extraño? ¿Cómo? El hecho de que ese cabrón de Arno se suicidó delante de Daniel Steiner. Siendo sincero, Arno no era de los que se quitan la vida, ¿verdad? ¿No es sospechoso que cada soldado y policía que lo movió no para de repetir suicidio como pájaros amaestrados? Al escuchar las palabras de Saldom, el rostro de Coramin se contorsionó en estado de shock. No fue solo la omisión flagrante de títulos honoríficos al pronunciar casualmente el nombre de un miembro de la realeza. La mera mención de un caso que la policía ya había dado por cerrado fue, en muchos sentidos, aterradora. Si la Oficina de Vigilancia de Seguridad Nacional escucha esta conversación, no solo sería Saldom. El propio Coramin, solo por participar en esta conversación, sería arrestado para ser interrogado. Presa del miedo, Coramin agarró a Saldom por el cuello y siseó en voz baja. Saldom. Baja la voz. Cuidado con lo que dices. A pesar de que le habían agarrado el cuello, Saldom parecía más confundido que asustado. Pero aquí solo estamos nosotros dos, ¿no? Muy cierto. Aún así, uno nunca podía ser demasiado cauteloso. Los peligros acechaban en todas partes. Coramin siempre había sido del tipo cauteloso. No bajes la guardia solo porque solo somos dos. Nunca se sabe desde dónde podría estar escuchando el general de brigada Steiner. ¿Has oído los rumores, verdad? ¿Su organización privada opera por toda la capital? Lo sé. De hecho, exponer la existencia de la organización privada de Daniel Steiner es una de las razones por las que quiero cubrir esta historia. Desesperanzado, Coramin se dio cuenta de que no había manera de persuadir a ese joven imprudente y, de mala gana, soltó el collar de Saldom. Saldom, entiendo tu intención, pero no te daré permiso para investigar. ¿Qué? No pido apoyo, solo permiso. ¿Sabes cuántas exclusivas he traído a Record Fear a lo largo de los años? Eso al menos era cierto. Saldom fue, sin lugar a dudas, el reportero estrella de Record Fear. Gracias a las historias que había descubierto, los números de su periódico volaban de los estantes. Saldom había dominado el arte de exponer a políticos y empresarios corruptos que acumulaban poder por medios ilícitos. Naturalmente, el pueblo, ávido de justicia, colmó de elogios y aplausos estos artículos. Pero Daniel Steiner es diferente. Daniel Steiner es, ante todo, un héroe de guerra, amado por el pueblo. Es un general legendario, que ostenta logros tan gloriosos que se gana la confianza absoluta de los militares. Incluso la Oficina de Seguridad Pública y la Oficina de Vigilancia de Seguridad Nacional actúan prácticamente como sus extensiones. Publicar un artículo sobre Daniel Steiner en estas circunstancias no se diferencia en nada del suicidio. Saldom. Me niego porque estoy realmente preocupado por ti. ¿Recuerdas lo que le pasó a Belbelbel, el otro periódico independiente? Publicaron un artículo desfavorable sobre el general de brigada Steiner, se retractaron al día siguiente y, aún así, acabaron cerrados definitivamente. El punto de Coramin estaba claro, pero Saldom no se dio por vencido. Editor en jefe. No me importa mi vida si eso implica revelar la verdad. Pero, claro, usted piensa diferente. En ese caso, no espero su ayuda. Con una ligera inclinación de cabeza, Saldom se dio la vuelta y salió de la oficina del editor en jefe. Lo único que Coramin pudo hacer fue chasquear la lengua con incredulidad. ¿Y qué harás si pillas a Daniel Steiner cometiendo algún delito? Si esa organización privada existe de verdad, te matarán antes de que puedas revelar nada, idiota. Eso no es valentía, es pura imprudencia. Así lo pensó Coramin, frunciendo el ceño profundamente y dejando escapar un largo suspiro. Ignorando las preocupaciones de Coramin, Saldom se enteró del día en que Daniel Steiner saldría y se situó cerca de la oficina del Estado Mayor. Fingiendo leer un periódico, esperó pacientemente. Finalmente, en la entrada apareció un oficial vestido con un uniforme adornado con numerosas medallas. El oficial conversó casualmente con los soldados que custodiaban el edificio antes de salir. Daniel Steiner. Tras localizar su objetivo, Saldom dobló el periódico y comenzó a seguir a Daniel. El hecho de que haya salido en persona, debe estar planeando algo ajeno a la supervisión militar. Quizás una reunión con su organización privada. Una sonrisa se dibujó en sus labios. El aroma de una historia exclusiva estaba en el aire. Pero el lugar al que se dirigió Daniel, era una tienda de ropa. Justo cuando Saldom se preguntaba por qué, Daniel entró en la tienda. El propietario, visiblemente sorprendido por la llegada de Daniel, hizo repetidas reverencias. Daniel sonrió levemente e intercambió algunas palabras, tras lo cual el dueño, aparentemente entendiendo, chasqueó los dedos y trajo varias prendas para recomendar. Daniel se puso una de las prendas sugeridas, entregó su uniforme militar al dueño para que lo guardara y salió de la tienda.
Con gafas de sol y una máscara cubriendo su rostro, su apariencia era apenas reconocible. Saldom estaba convencido. Si va disfrazado, sin duda se reúne con la organización privada. No puede arriesgarse a ser identificado. Hoy podría ser finalmente el día en que se expongan las fechorías de Daniel Steiner. Creyendo que nadie está libre de mancha, Saldom continuó su búsqueda. Después de unos 20 minutos de caminata, llegaron a una tienda de mascotas. ¿Eh? ¿Por qué aquí? Antes de que el pensamiento pudiera formarse completamente, Daniel entró en la tienda. Escuchó atentamente mientras el empleado explicaba y luego acarició suavemente a un pequeño cachorro. Su expresión estaba oculta, pero incluso desde afuera, Saldom podía sentir la abrumadora sensación de alegría que irradiaba él. ¿Esto también es parte del disfraz? Durante una hora, Saldom observó desconcertado. Daniel examinó y acarició con cariño a varios cachorros antes de hacer una reverencia cortés al empleado. Quizás sintiéndose culpable por solo jugar con los animales, incluso pagó una pequeña tarifa antes de irse. El empleado inicialmente se negó, pero Daniel insistió hasta que aceptaron. Después de intercambiar despedidas amistosas, Daniel salió de la tienda. Miró su reloj, su expresión se puso rígida y rápidamente se marchó. Saldom, que estaba observando tranquilamente, se vio obligado a acelerar el paso. ¿A dónde se dirigía con tanta prisa? Saldom lo siguió rápidamente y Daniel desapareció en un callejón. ¿Un callejón? Un callejón apartado y poco iluminado. El lugar perfecto para dar órdenes a su organización privada. Saldom, seguro de que finalmente había descubierto las actividades ilícitas de Daniel Steiner, dobló la esquina, y se quedó paralizado. Un sudor frío le corrió por la columna. ¿Qué? El callejón estaba lleno de gente. Daniel simplemente estaba parado al final de una larga fila. Confundido, Saldom miró hacia el final del callejón. Un vendedor que vendía waffles recién hechos con helado. A veces se oye hablar de estos lugares. Tiendas ocultas y sucias en callejones oscuros que, gracias al boca a boca, se convierten en puntos de interés gourmet secretos. Pero, ¿Daniel Steiner? ¿El hombre que controla todo el imperio, haciendo cola para comprar gofres? Increíble, pero Daniel esperó en silencio su turno. Pasaron 30 minutos. Finalmente, Daniel llegó hasta el vendedor. El vendedor, sonriendo alegremente, le entregó un gofre a cambio del pago. Daniel caminó hacia un parque cercano, con un gofre en la mano. Sentado en un banco junto a la fuente, se quitó la máscara y dio un mordisco. Sus hombros temblaron y apretó el puño con fuerza. Como si dijera, este es el sabor. Está disfrutando demasiado de eso inconscientemente. Saldom se encontró salivando, viendo a Daniel devorar el gofre con visible satisfacción. Después de terminar, Daniel se estiró y se puso de pie. Mirando a su alrededor con cautela, se quitó las gafas de sol y sacó un par de anteojos de su abrigo. Después de ponérselos, se echó el abrigo sobre el brazo. ¿Un cambio de apariencia? ¿Por fin te reúnes con la organización privada? Esta vez seguro, Saldom reanudó su seguimiento. Pero una vez más, Daniel regresó al mismo callejón. La fila se había duplicado, pero Daniel no le prestó atención y volvió a hacer cola. Saldom estaba completamente confundido. ¿Qué? ¿Solo vino a por más gofres? ¿Tan buenos estaban? Pero entonces, ¿por qué el disfraz, las gafas, el abrigo? Su pregunta fue respondida poco después. 1 por persona y día. Aunque vuelvas, no vendo. Sigue así. Un cliente fue expulsado por intentar comprar una segunda ración. Daniel había cambiado su apariencia simplemente para comer otro gofre. Saldom no lo podía creer. Pero lo que más lo sacudió fue, la mano de Daniel, que sostenía su abrigo, temblaba. ¿Está temblando? ¿El infame diablo del imperio? No hay ningún error. La mano de Daniel temblaba levemente. ¿Por miedo a que me pillen comiendo 2 gofres? Daniel Steiner, el hombre apodado el Diablo del Imperio, temblando porque podrían no conseguir una segunda racha. No tenía sentido, pero a juzgar por la escena, no había otra explicación. La fila avanzó y Daniel llegó nuevamente al vendedor. El vendedor lo examinó minuciosamente. Sus miradas se cruzaron. Saldom, observándolo, lo alentó en silencio. Véndeselo. Daniel Steiner lleva esperando más de 1 hora. Quizás su deseo fue escuchado. El vendedor no reconoció la segunda visita de Daniel y le entregó el gofre. ¿Sí? Saldom se alegró mentalmente. Pero entonces el vendedor saludó a los clientes restantes. Agotado, tienda cerrada. Un niño que sostenía la mano de su madre rompió a llorar. Maldición, después de esperar casi 1 hora, tendrían que irse con las manos vacías. Daniel se acercó al niño, se arrodilló y le ofreció el gofre. ¿Daniel Steiner? ¿Habla en serio? Después de esperar 1 hora,
A pesar de la sorpresa de Saldom, Daniel instó gentilmente al niño a aceptar el gofre, incluso le entregó una bebida que había comprado para acompañarlo. El niño dejó de llorar, aceptando agradecido a ambos. La madre hizo repetidas reverencias agradeciéndole a Daniel. Daniel hizo un gesto de desdén, indicando que no era ninguna molestia, y se alejó. Saldom, habiendo visto toda la escena, dejó escapar un suspiro hueco. ¿He estado equivocado todo este tiempo? Contrariamente a los siniestros rumores, la vida cotidiana de Daniel Steiner no revelaba ningún rastro del diablo. Mientras reflexionaba, se acercaron unos pasos. Saldom se giró y vio a Coramin. ¿Sabía que eras tú, Saldom? ¿De verdad estás investigando solo? ¿Eh? Ah, sí. Daniel Steiner solo, espera. Saldom miró a su alrededor. Daniel se había ido. En el breve momento que estuvo distraído, Daniel desapareció. Pero no había necesidad de insistir más. Coramin, desconcertado por la expresión distante de Saldom, preguntó: ¿Y qué opinas de Daniel Steiner? Saldom se rascó la mejilla, todavía luchando por creerlo. Simplemente parecía una persona normalmente buena. Saldom habló con sinceridad, pero Coramin estaba horrorizado. Saldom. Echando miradas cautelosas a su alrededor, Coramin susurró al oído de Saldom: si te están amenazando, solo dime la verdad. Después de todo, nadie podría creer que Daniel Steiner fuera simplemente una persona normalmente buena. Novela, no sin verlo por sí mismo. Daniel, habiendo salido del callejón, caminó por la acera, tarareando suavemente para sí mismo. Claro, no había logrado comer esos waffles 2 veces seguidas como quería, pero ¿era eso un gran problema? Había logrado proteger la sonrisa de ese niño, prácticamente el futuro del imperio, así que en verdad, se sentía satisfecho. Por supuesto, todavía había una punzada de arrepentimiento, pero no era suficiente para molestarlo realmente. En primer lugar, no se suponía que pudiera comerlos en absoluto, no era como si perderse los waffles fuera el fin del mundo. Todavía quedaba mucho tiempo por delante en el día. El sol no se pondría por un tiempo, por lo que tenía la plena intención de disfrutar de este raro día libre. Una ola de gratitud lo invadió hacia Ernst, quien le había sugerido que descansara adecuadamente durante al menos un día. Mientras Daniel caminaba por la calle, preguntándose cómo pasaría el resto del día, de repente se detuvo y vio a una mujer familiar. La mujer, que llevaba un vestido blanco puro y un cardigan sobre los hombros, estaba parada frente al escaparate de una tienda, mirando la vitrina. Su cabello castaño claro, brillando bajo la luz del sol, caía hasta su cintura y, debajo de sus pestañas, sus ojos oscuros tenían una expresión relajada. No había ninguna duda. Era Frien. Creo que es la primera vez que la veo vestida de civil. Quizás fue el vestido ondeante, pero el contraste con la imagen habitual de Frien, profiriendo palabras trastornadas mientras practicaba torturas, era sorprendente. Fue extrañamente fascinante. Daniel, observándola inconscientemente, sostuvo su mirada cuando Frien se giró, sintiendo su mirada. Sus ojos se abrieron con sorpresa mientras hablaba en voz baja. ¿Ah, sí? ¿General de brigada Daniel? Daniel, sobresaltado ante la posibilidad de ser escuchado, rápidamente se llevó el dedo índice a los labios. Al darse cuenta de que Daniel al menos había hecho algún esfuerzo para disfrazarse, Frien sonrió suavemente. Ah, ya veo. Entiendo lo que quieres decir. Aún así, qué casualidad. No esperaba encontrarte precisamente aquí. Igualmente. Parece que nos tomamos el día libre el mismo día. ¿Comprando algo? Sí. Estaba pensando en comprarme ropa nueva, así que he estado mirando. Pero nada me ha llamado la atención. De hecho, estaba a punto de almorzar tarde. Frien se abrió paso entre los transeúntes y se acercó a Daniel. Luego, inclinándose cerca de su oído, susurró: «General de brigada, ¿ya ha comido?» Su voz era lo suficientemente baja para que nadie a su alrededor pudiera oírla. Fue un gesto considerado de su parte, sabía que Daniel no quería que su identidad fuera expuesta en público, pero estar tan cerca tenía sus desventajas. Solo un poquito más cerca y prácticamente estaría presionando contra su pecho. La distancia entre ellos era lo suficientemente pequeña como para que pudieran escuchar la respiración del otro, creando una tensión peculiar. Aún no. Al escuchar su respuesta, Frien sonrió y dio un paso atrás. Bien. Reservé en un restaurante de lujo de la zona. Si no te importa, ¿te gustaría acompañarme? Yo invito. Daniel casi preguntó cómo un teniente podía permitirse invitar a alguien a un restaurante de lujo, pero decidió no hacerlo. El padre de Frien era el pastor principal de una mega iglesia con más de 10.000 asistentes semanales, y la propia Frien tenía una influencia significativa dentro de la iglesia.
Probablemente no les faltaron fondos, entre subsidios gubernamentales y donaciones de la congregación. Esa constatación alivió su incomodidad por aceptar la oferta, pero todavía necesitaba mantener las apariencias frente a un subordinado. Después de todo, habiendo ascendido al rango de general de brigada, la cuenta bancaria de Daniel no estaba exactamente pasando por dificultades. Si me ofreces comida, no me negaré. Pero pagaré mi parte. Como quieras. ¿Nos vamos entonces? Asintiendo, Daniel siguió el ejemplo de Frien hacia el restaurante de lujo. Después de disfrutar de una comida lujosa, sintiéndose satisfecha, Frien propuso otra sugerencia. Conocía un café con un gran ambiente y postres excelentes. Incapaz de resistir la dulce tentación, Daniel siguió a Frien hasta el café, donde disfrutaron de postres, lo que nuevamente lo dejó contento. Justo cuando terminaron el postre, Frien sacó 2 entradas de cine de su bolso. Ella afirmó que por casualidad había conseguido entradas para un nuevo lanzamiento y sugirió que fueran juntos para ayudar a digerir la comida. Todo parecía demasiado perfectamente sincronizado para ser mera coincidencia, pero no había razón para negarse, así que Daniel asintió. Los dos entraron al cine, se acomodaron en sus asientos e intercambiaron una conversación ligera. Las luces del teatro se atenuaron, la pantalla se iluminó y la película comenzó. Era un romance en blanco y negro que representaba la historia de amor entre un soldado héroe de guerra y una mujer civil de noble cuna. Por supuesto, a ninguno de los dos le importó mucho el contenido de la película. Daniel solo estaba allí porque Frien lo había sugerido, y Frien simplemente quería una excusa para pasar más tiempo con él. Aún así, preocupada por parecer poco sincera si no prestaba atención, Frien fingió deliberadamente mirar la película. Pasaron unos 30 minutos cuando un dolor sordo apareció en su brazo derecho. Al mirar hacia abajo, vio un aura negra filtrarse brevemente desde su muñeca antes de desaparecer. De nuevo, era un síntoma que había estado ocurriendo con frecuencia desde la última batalla en Fenbark. Sin su control, la energía oscura se filtraba periódicamente de partes de su cuerpo antes de desaparecer. Siempre venía con dolor, pero como era temporal, no se había preocupado demasiado. Pero esta situación era diferente. Frien, sintiéndose incómodo, se volvió hacia Daniel, preocupado de que éste pudiera haberse dado cuenta. Ella no quería causarle preocupación. ¿General de brigada? Pero lo que ella temía no ocurrió. Fue suerte o no, Daniel estaba profundamente dormido, con los ojos cerrados en un sueño tranquilo. Quizás la película realmente lo había aburrido tanto. ¿Por qué haces esto? ¿Por qué sigues hundiéndote en la desesperación? No entiendo por qué tienes que sufrir tanto. Ay, mi amor. No digas eso. Es algo que debo hacer, algo que solo yo puedo hacer. Frien, al escuchar el diálogo dramático desde la pantalla, observó en silencio el rostro de Daniel. Sus ojos, habitualmente llenos de innumerables cargas, ahora estaban pacíficamente cerrados. Sus labios ligeramente entreabiertos dejaban escapar respiraciones suaves y constantes. La imagen de Daniel, siempre tan estoico, tan decidido, ahora dormitando tan indefenso, me resultó extrañamente desconocida. En algún momento, Frien dejó de importarle la película por completo y se obsesionó con los labios de Daniel. ¿Lo hizo la capitana Lucky? ¿Oh, su majestad? Mientras su imaginación volaba, el deseo de besarlo se agitó violentamente dentro de su pecho. Un poquito no vendría mal, ¿verdad? Con ese pensamiento, Frien se inclinó, solo para detenerse y sacudir la cabeza. Lo odiaría. Si descubriera que actué sin permiso. Frien exhaló, con la respiración temblorosa por la frustración, y se reclinó. Ella enderezó su postura, apoyando sus manos sobre sus rodillas para calmarse. Por ahora, la paciencia fue la elección correcta. Pero algún día, ella creía que llegaría el día en que Daniel comprendería sus sentimientos. Así que ella no perturbaría su merecido descanso, no hoy. A la mañana siguiente, Otto, director de la Oficina de Seguridad Pública, recibió una noticia desconcertante mientras estaba en su oficina. Record Fear publicó un artículo positivo sobre el general de brigada Daniel Steiner. Con la taza de café en la mano, Otto inclinó la cabeza con incredulidad. Que yo sepa, Record Fear no publica historias positivas sobre individuos específicos. ¿Acaso su marca no se basa en exponer la corrupción entre políticos, élites empresariales y militares? Su ayudante asintió. Exactamente. Por eso también me sorprendió. Esta es la edición de hoy de Record Fear. Échenle un vistazo. Acercándose con el periódico, el ayudante se lo entregó a Otto. Tras dejar el café, Otto desdobló el periódico y vio el titular de la primera plana. Una historia elogiosa sobre Daniel Steiner. El artículo describía cómo, por casualidad, el periodista había presenciado a Daniel dándole su gofre a un niño.
Espera un segundo, aún más impactante fue el periodista, nadie menos que Saldom, el mismo Saldom que había destruido a innumerables ejecutivos corporativos y políticos con sus revelaciones. El mismo Saldom que rechazó los sobornos, se rió de las amenazas de muerte y nunca hizo concesiones. El hecho de que un hombre tan testarudo como Saldom hubiera escrito un artículo positivo sobre Daniel Steiner solo podía significar una cosa. Parece que el general de brigada Steiner encontró la debilidad de Saldom. La idea de que incluso Saldom, el implacable guardián de Recordfear, ahora llevara una correa le produjo escalofríos en la columna a Otto. Steiner dijo que se tomó un día libre ayer, debe haberse topado con Saldom y haberlo presionado entonces. Al darse cuenta de que Daniel había utilizado sus propias vacaciones como arma para controlar a los demás, Otto se estremeció. Pasándose una mano por los brazos, apartando el miedo que se avecinaba, Otto miró a su ayudante. Oye. Para que quede claro, no hay ningún idiota en nuestra agencia tan tonto como para oponerse al general de brigada Steiner, ¿verdad? Si esos idiotas arman jaleo, las consecuencias también me afectarán. Su ayudante, sudando nerviosamente, inclinó la cabeza. No, señor. Toda la oficina de seguridad pública respeta al general de brigada Daniel Steiner sin excepción. Bien. Ah, y compren un fajo de estos periódicos. Repártanlos a todo el personal de la oficina. El general de brigada Steiner nos está enviando un mensaje claro con este artículo. ¿Qué tipo de mensaje, señor? ¿No lo ves? Inclinándose hacia adelante con una expresión sombría, Otto habló con gravedad. Al ponerle freno al perro de ataque de Recordfear, lo deja claro. Nadie puede criticarlo. Ni ahora ni nunca. Por supuesto, nada de eso era cierto. Ya veo, pero la explicación era demasiado creíble, suficiente para dejar al asistente temblando de miedo. Fin del capítulo.